Ok. Bueno, iniciaremos con el tema de herencia. La herencia en programación orientada a objetos es el mecanismo por el cual una clase permite heredar las características de otra clase. En este caso son los atributos y los métodos. Esto lo podemos comparar como nosotros como seres humanos heredamos de nuestros padres ciertas cosas. Físicamente podemos heredar en rasgos de nuestros padres, como puede ser el color de ojos, la forma de la nariz, color de piel, esas características. Y con el tiempo podemos aprender ciertos hábitos, o sea, nos están enseñando esos hábitos, nos están heredando esos hábitos. Lo mismo pasa aquí con la programación. La información que tiene una clase se le puede heredar a otra. Las principales características de esto es que puede ser limpio, reutilizable, que es estructurado y que casi no usa líneas. Esto lo podemos englobar en que al momento de escribir un código, gracias a la herencia, ya no se tiene que poner tanto código y se ve más estructurado, más limpio, por lo que hace que nuestro código sea un poco más legible. En cuanto al punto de reutilizar, hace que la información la podamos utilizar con otras clases. Ya no es necesario estar escribiendo cada rato toda esa información. La herencia tiene dos clases, la superclase y la subclase. La superclase es aquella que le da información a la subclase y la subclase es aquella que recibe esa información. Para poder acceder a la información existen diferentes modificadores de acceso. Aquí en esta tabla lo podemos ver un poco más desglosado. La clase, que es la superclase, al momento de tener público, privado, protegido, no declarado, todo eso en el código, pues como es su propiedad, es de su información, pues obviamente va a tener acceso. A diferencia con la subclase tiene información, tiene acceso a esta información si está en público o si está protegido. Cuando es por paquetes, aquí lo vemos, puede acceder a esa información si es público, si está protegido o no está declarado. Y los demás, pues el resto no puede acceder a menos de que sea público, obviamente. De herencia tenemos 5 tipos. Tenemos la herencia única, herencia multinivel, herencia jerárquica, herencia múltiple y herencia híbrida. La herencia única puede ser la más fácil de comprender, que es la más sencilla, por el hecho de que una clase le hereda a la subclase y únicamente a esa. La herencia multinivel es donde una clase, la superclase le hereda a la subclase y esta subclase va a ser una clase base para derivar otra clase. En la herencia jerárquica tenemos aquí a la superclase que le hereda a varias subclases. En la herencia múltiple es donde hay más de una superclase que va a heredar. En Java esto casi no es permitido o no es admitido, así que para lograrlo se tiene que usar interfaces. Luego tenemos la herencia híbrida. Como podemos ver en la imagen,
En la herencia híbrida se hereda la información a otras clases y esas subclases le van a heredar esa información a otra clase. Esto casi no es legible para Java, por lo cual, como en la herencia múltiple, se tienen que usar interfaces. A continuación tenemos un ejemplo de una superclase. Aquí ya está declarada la clase como tal. Y en la siguiente y aquí tenemos la subclase. Aquí podemos notar, aquí ya declaramos en qué es la subclase, ¿no? Podemos ver que aquí hay una palabra extends, la cual se utiliza para identificar la clase que extiende su subclase. Esto es para que podamos tener acceso a la información de la clase, de la superclase. El concepto de polimorfismo es en realidad algo muy básico. Aquí trataremos de explicarlo con palabras sencillas y que todos podamos entender, pero si quieres la definición exacta, no te preocupes, aquí va. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de una clase en ofrecer respuestas distintas e independientes en función de los parámetros, diferentes implementaciones utilizadas durante su invocación. Si después de esta definición aún no tienes claro qué es el polimorfismo, tranquilo, con este ejemplo lo entenderás más fácil. Si al jugar Super Smash Bros. Elegimos como personaje a Kirby, la habilidad que obtengamos depende de qué enemigo absorbemos. Por ejemplo, si dragamos a Mario, obtendremos su gorro característico y la habilidad de tirar bolas de fuego. O bien, si dragamos a Donkey Kong, obtendremos un pelaje parecido y una habilidad especial de puñetazos gigantes. El polimorfismo está ligado al concepto de herencia, donde tenemos clase padre y clase hija. Nuestra clase padre sería Kirby, y la clase hija, todos los Kirbys con habilidades obtenidas. Recuerda, la clase que da sus atributos es la clase padre, y la clase que recibe los atributos es la clase hija. Ahora bien, tenemos la clase Kirby. Dentro de esta tenemos un método habilidad. Sabemos que cada que traga un personaje obtiene habilidades diferentes. Sin el polimorfismo tendríamos que crear un método que permita activar la clase Kirby Mario, otro método para activar la clase Kirby Yoshi, otro para la clase Kirby Luigi y así sucesivamente. Pero todos sabemos que siguen siendo habilidades. Lo ideal sería que nuestro método nos permitiera recibir todo tipo de habilidades. Primero por reutilización del código, ya que todas las habilidades sí sirven para atacar. Pero además, si mañana crean otra transformación, el software sea capaz de aceptarlo sin tener que modificar la clase Kirby. Gracias al polimorfismo, cuando declaramos la función habilidad, podemos decir que recibe como parámetro un objeto de la clase Kirby y el compilador aceptará no solamente el Kirby Mario, sino todos aquellos objetos que hayamos creado que hereden la clase Kirby, como el Kirby Yoshi, Kirby Luigi, Kirby Donkey Kong, etc. Para finalizar, polimorfismo. Poli, muchos, morfo, formas. Se refiere a la idea de tener muchas formas. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré sobre la clase base y clase derivada. Para empezar, ¿qué es una clase base? Sabemos que una clase base es aquella que no depende de ninguno de sus atributos u objetos de la clase de alguna otra clase. Se podría decir que en términos de herencia sería la clase padre y la clase que se mantiene fija en el aspecto de herencia. Es también, por así llamarlo, la clase principal de un programa.
Sería la clase primaria sin incluir la clase main, en donde se corre todo el programa en sí. Ok, seguimos. Por ejemplo, en el código que están viendo, nosotros lo que queremos hacer con esto es que simule la utilización de librerías de clases para crear una interfaz gráfico de usuario. Supongamos que tenemos una clase que describe la conducta de una ventana muy simple, aquella que no dispone de título en la parte superior, por tanto no puede desplazarse, pero sí cambiar de tamaño actuando con el ratón en los bordes derecho e inferior. La clase ventana tendrá los siguientes miembros: dato, la posición X, E y de la ventana. De su esquina superior izquierda verán las dimensiones de la ventana entre ancho y alto. Seguimos. Las funciones miembros. Ok. Las funciones miembros que nos aparece aquí nos dice que además del constructor será la siguiente función de mostrar que simula una ventana en un entorno gráfico. Aquí solamente nos muestra la posición y las dimensiones de la ventana. En el código se muestra cómo solo arrojará la posición y las dimensiones con ya todo ya todos los códigos puestos, al igual que la función cambiar dimensiones se llama, que simula el cambio de la anchura y la altura de la ventana. Ok, el código completo de la clase base ventana es el siguiente: page ventana, y aquí donde sale todo el código en total. Este es el código completo donde sale todas las dimensiones y la clase ventana en sí como tal. Muy bien, seguimos con la clase derivada. ¿Qué nos dice? Que la clase derivada nos dice que incrementamos la funcionalidad de la clase ventana, definiendo una clase derivada denominada. Los objetos de dicha clase tendrán todas las características de los objetos de la clase base, pero además tendrán un título y podrán desplazar. ¿A qué se refiere esto? Que simula el desplazamiento de una ventana con el ratón, como vemos en la imagen. Ok, siguiente. La clase derivada heredará los miembros dato de la clase base y las funciones miembro, y tendrá un miembro dato más al título de la ventana. Aquí es como se puede ver en el código que está a un lado, y eso sería todo. Ahora yo les hablaré un poco del punto 3.4, clases abstractas e interfaces. Clase abstracta. Para entender un poco mejor las clases abstractas, se puede pensar en ellas como una notación y en cierto modo como si de una lista de compras se tratase. En la vida real se suelen hacer breves anotaciones de tareas pendientes, sin entrar en descripciones detalladas o en cómo realizar cada una de ellas. Por ejemplo, se anota una fecha de un evento importante, pero no se anota lo que se hará en ese evento exactamente. Se trata de no olvidarnos de nada y evitar hacer las cosas desde un principio o volver sobre nuestros pasos más adelante, organizando nuestro tiempo. Así, en programación, las clases abstractas funcionan como una clase que declara la existencia de métodos, pero no su implementación. Esto es algo que haremos después que en las diferentes subclases derivadas de la clase abstracta. Una clase abstracta puede contener métodos no abstractos, pero al menos uno de los métodos sí debe de serlo. Para verlo más claro, lo mejor es fijarnos en el siguiente ejemplo. Como se puede ver, se creó una clase abstracta producto donde se declaró un método abstracto llamado getName, pero este no está implementado en esta clase, sino que es la clase banana donde se define el método y su comportamiento. En otras palabras, lo que se hace es crear una anotación
que recuerde que se debe definir sí o sí la implementación de dicho método en cada nueva clase que se define a continuación y que depende de nuestra clase abstracta. Interfaces. Las interfaces son unas clases completamente abstractas que contienen solo una colección de métodos abstractos y propiedades constantes. Al igual que las clases abstractas, en una interfaz se especifica qué se debe hacer, pero no su implementación. Serán las clases que implementen estas interfaces las que describen las acciones que se puede llevar a cabo un determinado objeto. Ahora es posible confundirse, porque pensarán, no, eso eran los métodos que se definen en las clases abstractas que ya se habían mencionado antes. Sí, pero no. En una clase abstracta, además de aparecer los métodos, también aparecía el código para dichos métodos. En cambio, en una interfaz, solo existe el prototipo de una función, no su código. Aquí la diferencia. Estas son algunas especificaciones para interfaces. Lo definimos utilizando la palabra clave interface. Solo puede contener variables estáticas. No puede contener un constructor porque las interfaces no pueden ser instanciadas. Las interfaces pueden extender otras interfaces. Una clase puede implementar cualquier momento de interfaces. Este es un ejemplo de una interfaz simple. Ahora compararemos las características de la clase abstracta con las características de una interfaz. La palabra clave abstract se usa para crear una clase abstracta y se puede usar con métodos. En la interfaz, la palabra clave de interface se usa para crear una interfaz, pero no se puede usar con métodos. En una clase abstracta, una clase puede extender solo una clase abstracta. En la interfaz, una clase puede implementar más de una interfaz. En la clase abstracta, las variables no son definidas por defecto, puede contener variables no finales. Pero en la interfaz, las variables finales son por defecto. En una clase abstracta puede proporcionarse la implementación de una interfaz, pero en la interfaz no puede proporcionarse la implementación de una clase abstracta. En la clase abstracta puede tener métodos con implementaciones. En la interfaz se proporciona una abstracción absoluta y no puede tener implementaciones de métodos. La clase abstracta puede tener modificadores de acceso públicos, privados, estáticos y protegidos. La interfaz, los métodos son implícitamente públicos y abstractos de Java. La clase abstracta no admite herencias múltiples, pero la interfaz es compatible con herencias múltiples. La clase abstracta es ideal para la reutilización del código y la perspectiva de la evolución. La interfaz es ideal para la declaración de tipo. Ahora hablaremos acerca de las bibliotecas de clase. Sabemos que Java es un lenguaje de programación con un entorno de ejecución de aplicaciones, como también entorno de ejecución de despliegue de aplicaciones. Este es utilizado para desarrollar applets como aplicaciones. Java está compuesta de bibliotecas de clase, siendo las más importantes las vamos a mencionar a continuación. La primera sería PackageLang. Esta biblioteca está compuesta por clases con funcionalidades básicas, arrays, cadenas de caracteres, entrada y salida, excepciones, etc. El PackageUtil está compuesta por clases utilizadas como números aleatorios, vectores, propiedades de sistema, etc. La siguiente es el PackageNet. Está compuesta por clases y es usada por la conectividad y diferentes trabajos con redes, UTL, etc. El PackageApple está compuesta por clases y es usada para el desarrollo de las aplicaciones ejecutables en distintos navegadores. El package AWT Swing está compuesta por clases para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario. El paquete Swing es el paquete por excelencia para el desarrollo de los temas del proceso de curso. Todas estas bibliotecas cuentan con distintas características, que a continuación les vamos a mencionar.
Todas estas bibliotecas cuentan con clases, que es una plantilla para la creación de objetos de datos según su modelo de predefinido. Interfaces, que es una colección de métodos abstractos y propiedades, en las que se especifica lo que se debe hacer, pero no su implementación. Anotaciones. Es una forma de añadir metadatos al código fuente Java que está disponible para la aplicación en el tiempo de la ejecución. Tipos enumerados. Agrupamiento de clases con características comunes. Reutilización de código. Y hay una mayor seguridad al existir niveles de acceso.